Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes, Lema. Muy buenas tardes, jóvenes. A ver, vamos a ver quién está presente el día de hoy. Alison, Richard, Dayana, Pablo, Lisette, Cristian, Jennifer, Jocelyn, Ana Quiroz, Evelyn y Kevin. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta clase del día de hoy, jóvenes de física. No sé si todos me están escuchando bien. No los escucho a ustedes. Sí, licenciada. Sí, licenciado, sí se escucha bien. Ahí sí los escucho, ya. Listo, jóvenes. Estoy pasando un archivo en sus dispositivos. ¿Están observándolos? Por favor, me indican. Tengan la bondad. Sí, licenciado, sí se ve. Ya, listo, muchas gracias. Jóvenes, el día de hoy vamos a ver este tema de aceleración media e instantánea. Recordemos, en la semana pasada nosotros observamos lo que es velocidad y rapidez instantánea y velocidad instantánea, claro está. Observamos, hicimos ejercicios. También vamos a hacer el día de hoy lo mismo, vamos a continuar con el mismo objetivo para poder solventar esta clase del día de hoy. Ya saben ustedes las recomendaciones siempre que tengo para ustedes, es que siempre pregunten, jóvenes, y tomen apuntes de lo que se trata el día de hoy. El objetivo, vuelvo y repito, y también recordarles siempre que yo comienzo rápido las clases para poder, ya saben ustedes que nos tardamos un poco por los ejercicios, entonces debido a eso empiezo rápido las clases para podernos enfrascar en realidad en lo que son ejercicios, en lo que son teoría con ustedes, ¿ya? Entonces el objetivo es el mismo, como vuelvo y repito, obtener la velocidad instantánea empleando el gráfico posición en función del tiempo y conceptualizar, esto no vamos a basar el día de hoy, y conceptualizar la aceleración media e instantánea mediante el análisis de las gráficas, velocidad en función del tiempo, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué es aceleración cinemática? Cinemática, ya saben, es una rama de la física, ¿sí? Es una rama de la física que estudia el movimiento. Entonces, nos preguntamos, estamos viendo este concepto. Entonces, ¿qué es aceleración? Nosotros en nuestra vida diaria nos hemos topado o hemos escuchado este concepto o esta palabra de aceleración. ¿Dónde? Cuando nosotros, bueno, las personas que tengan un automóvil, los propietarios tengan su automóvil, han escuchado ustedes del acelerador, del pedal que tiene el automóvil o el vehículo llamado acelerador. Entonces, por lo general, pues se escucha ahí. Es un ejemplo nada más de lo que en realidad nosotros entendemos por aceleración. Esto nosotros, el automóvil acelera cuando se libera este pedal y se desacelera cuando tiende a detenerse, ¿ya? Tiende a detenerse. A eso le llamamos como acelerador en un automóvil. Pero en realidad, ¿qué es la aceleración o qué conocemos como concepto de aceleración? En realidad, la aceleración, vamos a ponerlo así. Ustedes están observando ahí dos gráficos, dos automóviles, pero en realidad es uno solo. Sí, uno solo, simplemente que estamos viéndolo en diferentes posiciones, en diferente tiempo. Por ejemplo, este automóvil en color rojo ha partido con una velocidad V sub 1, como estamos viendo ahí, V sub 1, ¿sí? Y luego en un trayecto de tiempo, pasado el tiempo, pasado la distancia, le tenemos con un V sub 2, ¿sí? V sub 2, un tiempo 2, una velocidad final, una velocidad inicial. En un automóvil o en nuestra vida diaria, un objeto no lleva siempre una velocidad constante, o sea, como veíamos nosotros, o como cuando ustedes veían en física de primero bachillerato con las velocidades constantes. No siempre lleva una velocidad constante. Siempre tiende a variar estas velocidades, o sea, a subir o a disminuir. Cuando ustedes están yendo en un vehículo, ustedes verán que el carro pues va bajando de velocidad, va disminuyendo la velocidad, va subiendo la velocidad, frena, ¿no es cierto? Cuando suceden esos cambios de velocidad, aparece el concepto que se llama aceleración en física. Aparece el concepto. Entonces, ¿qué es en realidad o cómo se define la aceleración en física? Se define como el cambio que existe de velocidad, como los cambios o las variaciones que existen en velocidad en un intervalo de tiempo.
análoga a la velocidad, casi parecida a la velocidad promedio, es la aceleración promedio, o también llamada aceleración media. En realidad, ¿cómo lo definimos con una fórmula de la aceleración? En realidad es el cambio de la velocidad sobre el tiempo para hacer ese cambio. Como ustedes ven aquí, podemos observar, digámoslo así, la fórmula en palabras de la aceleración. El cambio de velocidad sobre el tiempo para hacer ese cambio. Si nosotros lo traducimos a fórmula tal como lo conocemos, sería esto que están ustedes observando en pantallita. Por favor, observen. Ahí estamos viendo esta fórmula. En realidad esta fórmula es de la aceleración, pero es de la aceleración media, donde ustedes pueden observar aquí la A con una rayita arriba. En realidad esa rayita es una flechita que nos está diciendo que es un vector. La aceleración es un vector y es igual al cambio de velocidad sobre el cambio de tiempo. Y esto a su vez es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. O como ustedes ven aquí, velocidad 2, que sería la velocidad en este ejemplo, menos la velocidad 1 sobre el tiempo 2 sobre menos el tiempo 1. Siempre se coge el final menos el inicial. Entonces tenemos como aceleración media. La aceleración es un vector, estimados estudiantes. Es una cantidad vectorial. Entonces, si nosotros decimos que es un vector, como estamos tratando de vectores, entonces en realidad tiene magnitud, dirección y sentido. Lo que veíamos nosotros en las clases, en las primeras clases. Todo vector tiene magnitud, dirección y sentido con esta aceleración. ¿Sí? Con la aceleración. Otras características de la aceleración pues serían las unidades de medida de la aceleración. En el sistema internacional se la mide con metros sobre segundos al cuadrado. Con esta unidad de medida siempre se la encuentra la aceleración. Cuando ustedes tengan, no sé, estén realizando los ejercicios y por ahí, por ejemplo, estamos mencionando de metros sobre segundos al cuadrado, en realidad estamos mencionando la aceleración o es relacionado a la aceleración. Si la velocidad no cambia con el tiempo, si la velocidad no cambia, se permanece constante, la aceleración es cero. O sea, la aceleración desaparece. ¿Ya? Entonces, miren, la aceleración aparece cuando existen los cambios de velocidad. Acelera o desacelera un automóvil, un móvil, un cuerpo. Si la velocidad permanece constante todo el tiempo, la aceleración es cero, es nula. Esto suena mucho a lo que nosotros conocíamos como el movimiento rectilíneo uniforme, el MRU, que vieron ustedes. Ese movimiento rectilíneo uniforme nos decía algo parecido. Si la velocidad era constante, la aceleración es igual a cero. Eso es lo que nos acaba de decir en esta característica. ¿Qué más podemos decir de la aceleración? La aceleración inicial, cuando la aceleración inicial de un móvil es mayor que la final, automáticamente decimos que está desacelerando ese móvil, ese automóvil. Y por ende la aceleración es negativa. ¿Ya? Tener en cuenta mucho esto. La aceleración inicial, por ejemplo, hagámoslo un ejemplo en la vida real. Si estamos observando ya un automóvil ya en movimiento, está con una velocidad inicial. Al momento que está el conductor, digámoslo así, aplasta el freno o está frenando, ¿qué sucede? Sucede que desacelera ese automóvil. Entonces, automáticamente observamos ahí que la aceleración inicial es mayor que la aceleración final. O sea, hubo una velocidad inicial mayor que una velocidad final menor, porque al momento que pisa el acelerador para frenar, quita el acelerador para frenar, pues simplemente está desacelerando este móvil, digámoslo así, en la vida real. Eso que estamos viendo aquí, el automóvil otra vez, ¿no es cierto? Aquí nos están diciendo esto en forma o en interpretémoslo, dice, aceleración inicial mayor que aceleración final es desaceleración, lo que acabo de decirles. Ya, tener mucho en cuenta esto. Dentro de la aceleración existen dos subtemas más, ¿no es cierto? Dos fórmulas más que vamos a verlos aquí. Por ejemplo, está la aceleración media, que ya hemos visto su fórmula. La aceleración media igualmente describe cambios de velocidades. Miren, aquí está la misma fórmula que vimos anteriormente.
Esta fórmula es conocida como la aceleración media. La aceleración es igual a la variación de la velocidad, ¿sí? A la velocidad sobre la variación del tiempo. Sobre la variación del tiempo. A ver, están llegando sus compañeros. Voy a permitirles. Listo. Ya, entonces tenemos esta fórmula. Y esto a su vez es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. El numerador nos indica cuán rápido es el cambio de velocidad, lo que vemos aquí en la fórmula. Esta parte del numerador de la fórmula nos indica eso, nos indica cuán rápido es el cambio de la velocidad. Y en cambio en el denominador, que es en esta fracción, en la parte de abajo, nos indica el intervalo de tiempo que sucede ese trayecto de aceleración. Y otra vez les recalco, sus unidades de medida de la aceleración es metros sobre segundos al cuadrado. Siempre es esa unidad de medida. Luego está la aceleración instantánea. Miren, es igual o análogo a la aceleración, perdón, a la velocidad instantánea que vimos anteriormente. La aceleración instantánea, en este concepto, pues simplemente es esa aceleración que nosotros necesitamos saber en un instante preciso de tiempo. Si hablamos de precisión, la aceleración promedio, la aceleración media no nos da esa precisión, o sea, no es algo preciso, no es algo que nos está dando por tiempos cuánto va ese móvil. La que nos ayuda a saber eso es la aceleración instantánea, o sea, es un instante de tiempo. ¿Qué es la aceleración instantánea? Es el límite de la aceleración media cuando el intervalo de tiempo se acerca a cero. Lo que veíamos nosotros en la velocidad. Si nosotros queremos saber de un experimento o de alguna investigación científica que estemos haciendo, queremos saber en qué instante de tiempo, cómo se comporta un móvil, un cuerpo, un objeto, entonces nosotros tenemos que recurrir a la aceleración instantánea, más no a la aceleración media, porque la aceleración media nos da el promedio de todas las aceleraciones que ocurrieron en un trayecto de tiempo. ¿Ya? Su fórmula, miren, es algo parecido a la velocidad instantánea. La aceleración instantánea es igual al límite, miren, otra vez aquí entran los límites. Herramienta matemática que nos ayuda a encontrar esta parte. El límite de delta t o de la variación del tiempo cuando tiende a cero, ¿de qué? De las variaciones de la velocidad sobre la variación del tiempo. Esto es la fórmula de la aceleración instantánea. Y si nosotros quitamos este límite, ¿ya? Si quitamos este límite, sale otra herramienta matemática que les decía la vez pasada, que son las derivadas. ¿Sí? En este caso, nosotros tenemos dos caminos para encontrar la aceleración instantánea. El camino rápido, que son las derivadas, y el camino un poquito largo, pero muy preciso, que son los límites. Cualquiera de los dos es válido y van a llegar ustedes a al mismo resultado. Pero como en este caso me decían la vez pasada que no estaban viendo teorías derivadas, vamos a utilizar los límites, que no es válido en esta parte de la parte matemática en física. ¿Sí? Entonces esta es la fórmula de la aceleración instantánea. Entonces hemos visto tres cosas, concepto de aceleración y concepto de aceleración media y también concepto de aceleración instantánea. Entonces, tengámonos por favor muy en cuenta a estos conceptos y a estas fórmulas. Estas fórmulas pueden ya estar en su formulario para que puedan ustedes recurrir a ellas. Hasta ahí, jóvenes, he hablado bastante. Quiero escucharlos a ustedes. Tal vez tienen alguna inquietud de la parte teórica. Licenciado, ¿nos puede explicar con algún ejercicio? Porque Sí, solo teoría sí. no entiendo casi nada. Ya, no hay problema, Elvis. Ya vamos con los ejercicios. Ya vamos con los ejercicios. Entonces, acuérdense esto. En resumen, la aceleración son los cambios de velocidad que existen en un movimiento. La aceleración aparece cuando hay cambios de velocidad en un movimiento. ¿Ya? Y dentro de ella, o la unidad de medida que existe o con lo cual se mide esta aceleración son los metros sobre segundos al cuadrado. Y los subtemas que están, la aceleración media y la aceleración instantánea. Vamos a hacer ejercicio como dice su compañero para que entendamos esta parte de las aceleraciones. Tenemos este ejercicio, ¿ya? Nos dice lo siguiente. Un ciclista se mueve, miren, es un objeto o puede ser cualquier objeto, ¿no es cierto? Aquí en este caso es un ciclista. Se mueve con una velocidad cuya ecuación es, miren, nos está dando la ecuación aquí,
A ver si me deja esta partecita. Nos dice que velocidad o el vector velocidad, recuerden que aquí estamos hablando de vectores. Ustedes ya vieron anteriormente este tema de aceleraciones, de velocidades, ¿no es cierto? Pero nosotros aquí estamos recurriendo a vectores, estamos vinculándolo con vectores. Y vector, a ver, aquí dice, el vector velocidad es igual a 5t por i es el vector base, eso ya incluso ya hablamos la vez pasada, menos 2t por j, que es el vector base también, en unidades del sistema internacional. Cuando nos habla del sistema internacional, la velocidad se mide en metros sobre segundos. Velocidad. Y nos pide determinar lo siguiente. El vector aceleración media, lo que acabamos de ver ahorita, ¿no es cierto?, entre t igual a 0 segundos y t igual a 2 segundos. En tiempo, digámoslo, este es el tiempo inicial en 0 segundos y este es el tiempo final en 2 segundos. Y el literal B nos pide, en cambio, el vector aceleración instantánea. ¿Listo? Son ejercicios iguales a lo que ustedes van a hacer como tarea. ¿Sí? Parecidos, no iguales, parecidos a lo que van a hacer ustedes como tarea. Entonces, datos, tengo el vector velocidad como datos. Pueden ustedes ponerle datos así en orden, como les decía la vez pasada, datos. Luego, si los datos necesitan transformaciones, podemos transformar ahí. Si luego de las transformaciones hacemos el desarrollo, las fórmulas que intervienen y por último el resultado. Podemos ir por ese orden, ¿sí? Como vamos a ir ahorita. Entonces, como datos tenemos velocidad, ¿sí? Velocidad. El único dato que me da el enunciado del problema es velocidad es igual a 5t y menos 2tj. Listo, yo puedo darme cuenta aquí que existe una componente en x que es 5t y una componente en y que es menos 2t. Cualquiera, tenemos esos dos datos adicionales también. Comencemos con el literal A. Nos pide aceleración media, entonces la fórmula de la aceleración media es igual a la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo, que esto es igual a la velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo final menos tiempo inicial. Miren, aquí en el numerador estamos dándonos cuenta que aquí nos dice vector velocidad 2, quiere decir 2 segundos, en ese 2 segundos que ha sucedido, y acá menos velocidad inicial, que está ahí el 0, eso quiere decir la velocidad inicial que ha comenzado en tiempo igual a 0 segundos. En el denominador, en cambio, tenemos los tiempos, tiempo final menos tiempo inicial. 2 menos 0 nos va a salir 2. Vamos a hacerlo aquí en esta partecita. Vamos a reemplazar. ¿Qué tengo que hacer luego? De este vector, que lo he bajado aquí, ¿sí? Que es b de t igual a 5t y menos 2tj, tengo que reemplazar los valores del tiempo en 2 segundos, que sería esta partecita de la fórmula. Entonces, vamos a hacerlo. Si yo lo hago, velocidad es igual a velocidad en 2 segundos es igual a 5. En vez de ponerle t, le reemplazo el tiempo, que sería 2 segundos. Por i menos 2, entre paréntesis otra vez 2, que serían los que estamos reemplazando, por j. Hago las operaciones, las multiplicaciones, les quedaría 10i. Esta velocidad en 2 segundos sería 10i menos 4j metros sobre segundos. Miren, estas son las unidades de medida, metros sobre segundos. Entonces, tengo aquí esta parte que estamos reemplazando es simplemente esta partecita de aquí de la fórmula. Vamos con la siguiente, que es menos velocidad cuando está 0 segundos. Entonces, reemplazo otra vez en el mismo vector que me dan como datos, estoy reemplazando. Velocidad en 0 segundos es igual a 5 por 0i menos 2 por 0j. Si multiplico esto, pues ya saben ustedes, todo un número multiplicado por 0 es 0. Me quedaría todo esto 0. La velocidad inicial igual a 0 metros sobre segundos. Tengo estos dos datos, tengo este y este de aquí, que son cada uno de las fórmulas, miren. He sacado aparte. Simplemente me toca reemplazar. Me quedaría 10i menos 4j, que sería de esta parte, menos 0. 0 es esto de aquí que me está saliendo. Sobre 2. 2 menos 0, 2. Entonces, simplemente si restamos este vector menos 0, nos va a salir el mismo vector. Si ustedes restan cualquier número menos 0, les va a salir el mismo número. Entonces nos queda 10i menos 4j sobre 2. Luego yo puedo hacer lo siguiente.
como estamos aquí con una resta en el numerador y en el numerador está el número 2, simplemente me quedaría dividir para cada término. 10 dividido para 2 y menos 4 dividido para 2j. Si hago estas divisiones me quedaría 5i, 4 dividido para 2, 2, menos 2j, ¿no es cierto? Metros sobre segundos al cuadrado. Metros sobre segundos al cuadrado, esto es la unidad de medida de la aceleración. Y entonces ya tengo aquí lo que me pide el primer literal, que es la aceleración media. En tiempos igual a 0 segundos y tiempo final igual a 2 segundos. Primer literal. Preguntas del primer literal. Tal vez alguna inquietud del primer literal, ¿no? Bueno, no me parece, no me dice nada. Vamos con el literal B, que nos pide vector de aceleración instantánea. ¿Ya? Otra vez recuerdo de la fórmula que hemos visto en la teoría. La fórmula de la aceleración instantánea lo vamos a utilizar con esta herramienta matemática que es el límite. La aceleración instantánea t es igual al límite cuando delta t tiende a 0 de qué? En el numerador, ¿sí? Es igual a la velocidad, ¿sí? Entre paréntesis ustedes pueden observar t más delta t. ¿De dónde sale ese t más delta t? Recuerden lo que vimos en la clase pasada. Se escoge siempre un espacio de tiempo muy pequeñito, ¿sí? Muy pequeñito, donde queremos saber en qué instante, cómo en ese instante, cómo se está comportando esa aceleración. Por eso está el t más delta t. Y la fórmula nos dice menos b de t. Este b de t o esta velocidad, este vector velocidad es ese mismo que está acá arriba. ¿Ya? Sobre delta t. Delta t, que es la variación del tiempo. Esta es la fórmula de la aceleración instantánea. ¿Sí? De la aceleración instantánea, lo que vimos anteriormente. Solo que en el numerador decía solamente variación de la velocidad. Así teníamos. Pero en este caso ya estamos viendo cómo es esa variación. Ya continúo. Entonces, aquí yo puedo hacer lo siguiente. Miren, de este mismo vector lo voy a bajar aquí. B de t es igual a 5ti menos 2tj del dato que me están dando. Voy a encontrar, vamos a ir por paso. Vamos a encontrar primero esta partecita de aquí de la fórmula. Esta partecita que estoy aquí encerrando. Por favor, observe. Entonces voy a poner aparte. ¿Ya? B de t más delta t es igual. ¿Qué tengo que hacer aquí? En este mismo vector de aquí, simplemente donde está t, reemplazar por t más delta t. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Recuerden que esto son funciones, vectores, entonces simplemente estamos reemplazando. Nos quedaría 5 que multiplica t más delta t y menos 2 que multiplica t más delta t j. Simplemente reemplazando esa parte. Luego, ¿qué hago con esta parte de aquí? Simplemente la pongo acá en la formulita. Miren, solamente he trasladado lo que me salió. Lo que me salió le hemos trasladado aquí, nada más. ¿Ya? Menos, en la fórmula dice menos b de t. Recuerden que esta partecita de la fórmula es esta, de aquí, nada más. Igualmente, ustedes cuando están haciendo su tarea, también igual. La misma fórmula, ¿no es cierto? Les van a dar b de t, entonces simplemente es eso. Simplemente reemplazo, quedaría aquí menos, y todo esto que está aquí, 5 de ti menos 2tj. ¿Listo? Lo que estamos viendo aquí, esta parte. Sobre delta t, todavía sigue siendo delta t. ¿Ya? Continúo a la siguiente línea. Tengo que resolver lo que está en el numerador de esta fracción. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí existe, miren, aquí en esta parte, en este término, está paréntesis, multiplicaciones. Entonces tengo que resolver eso. Igualmente el siguiente término. Vamos a resolver. Me quedaría, si yo multiplico o hago propiedad distributiva, me quedaría 5t más delta t, perdón, 5t por i, 5ti. Y más 5 delta t por i sería 5 delta t i. Esto de aquí simplemente multiplicado, nada más. ¿Ya? Eso es lo que están ustedes viendo ahí. Menos, lo mismo, voy a multiplicar 2t por j, sería menos 2tj. Miren aquí. Menos por más, menos, que es el menos que ustedes están viendo ahí.
¿sí? Menos 2 delta t, porque estoy multiplicando 2 por delta t y por j. Entonces me quedaría menos 2 delta t j, como estamos viendo. Continúo. La siguiente está un signo menos fuera de un paréntesis. Eso quiere decir que van a cambiar los signos que están dentro del paréntesis. Entonces me quedaría menos por más, menos 5ti, menos por menos más 2tj sobre delta t. Ya, miren, aquí estoy operando, simplemente he hecho lo que está en el numerador de la fracción. Perdón. Listo. Antes de continuar, entonces yo tengo que observar si en el numerador existen términos semejantes para poderlos reducir, o si no, no hay problema, paso a lo siguiente. Entonces vamos a revisar. Primero, 5ti, reviso con los demás términos, y aquí tengo, miren, este término menos 5ti y más 5ti, simplemente, como tiene signos diferentes, se restan. O sea, más claro, se eliminan. Estos dos términos se han eliminado. ¿Ya? Miren, se va haciendo un poco más pequeña la parte del numerador. Vamos a ver el otro término, 5 delta ti. Si busco en los demás términos, no existe un delta ti. Aquí tengo un delta tj, pero no es lo mismo. Entonces, queda ahí esa parte, ese término. Continúa el siguiente término. Tengo menos 2tj, y si se dan cuenta, acá tengo más 2tj. Entonces, otra vez, términos semejantes, si los dos están con signos diferentes, simplemente se restan o se eliminan. Ya, se eliminan entonces todos estos términos. Y por último, no me queda nada más, solamente tengo estos dos términos que me han quedado, este de aquí y este. Simplemente los bajo a la siguiente línea. Entonces me quedaría 5 delta ti menos 2 delta tj sobre delta t. Ya, voy reduciendo más la expresión. Luego, si me doy cuenta, en el numerador existen término común, ¿sí? Casos de factorización. Entonces, el término común es delta t. O simplemente elimino este delta t con este delta t que está en cada término, lo elimino con el que está en el denominador. Entonces me quedaría lo siguiente, miren, delta t eliminado, eliminado, y solo me quedaría lo siguiente. 5i menos 2j. ¿Ya? Ya en el denominador no me queda nada porque se eliminó. Listo. Esta partecita del límite que dice delta t tiende a 0, no puedo reemplazarlo al 0 en ninguno, porque en ningún término encuentro delta t. Entonces simplemente lo quito de aquí de la expresión y me quedaría aceleración instantánea. Recuerden que estamos hablando de la aceleración instantánea de este ciclista es igual a 5i menos 2j metros sobre segundos al cuadrado, y esa es la respuesta del ejercicio que me están dando aquí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de estimados estudiantes? Licenciado, ¿puede dejar copiar un ratito? Ya, Antes de que pase sí, al sí, próximo. no hay problema. No hay problema. Hasta que su compañero copie tal vez alguna pregunta el resto. Recuerden que todo esto queda grabado también para conocimiento de ustedes. Sí, tal vez si se les hace difícil, no hay ningún problema. Está dado, también está subido en el canal de YouTube. También ahí pueden ustedes coger y también observar por cualquier medio que se les haga fáciles. ¿Ya? Entonces, esto es aceleración instantánea, jóvenes, ¿ya? Entonces, con límites. Igualmente, en sus tareas le van a pedir lo mismo, les dan los mismos datos, entonces ustedes van paso por paso, como hemos ido ahora. Sí, paso por paso. Fórmulas, recordando siempre las fórmulas y realizando bien las operaciones, ¿sí? Las operaciones. Recuerden que estamos trabajando con vectores y aquí ya estamos dándonos cuenta cómo estamos trabajando con vectores en aceleraciones. Ya creo que terminó de copiar, ya terminaste de copiar. ¿Quién era? Guaño creo que era. Richard. Un ratito, Lice, solo le falta copiar el resultado de abajo nomás. Ya listo, no te preocupes. Preguntas, chicos, hasta que su compañero copie. Nada, el resto no sé, el resto está... Ninguna, licenciado. Nada, Cristian, listo. Listo, Cristian, listo. Recuerden, jóvenes, velocidad y aceleración Ya, profe, no, listo, gracias.
Ya, no son conceptos iguales. A veces los sabemos confundir. Incluso se confunden bastante en la vida diaria. A veces hablamos de velocidad y a veces en realidad es aceleración. O a veces hablamos de aceleración y en realidad es velocidad. Entonces tenemos que saber muy bien diferenciar esos dos conceptos. Listo. Vamos a ver, ya copiado su compañero. Ya saben, esto es los contactos que ustedes desean, cualquier pregunta que tengan. Aquí está el correo y el WhatsApp. Vamos con su tarea. Vamos a hablar de la tarea. Les pasé otro archivo. Por favor, me indican si están observándolo. Sí, licenciado, sí, sí se observa. Ya. Listo, muchas gracias. Miren, chicos, aquí, bueno, les vuelvo y repito, la vez pasada ya les dije, esto, por favor, tengan la bondad de leer. No voy a entrar en más detalles. Tengan la bondad de leer esas indicaciones para que no se bajen en notas. Vamos con el primer numeral. Realice un mapa mental sobre el movimiento rectilíneo uniforme, donde se especifique características, fórmulas y gráficas. Esto, jóvenes, les mando a ustedes a investigar por qué. Porque ustedes ya observaron temas similares, o más claro, iguales, en Física 1, en Física del primer bachillerato. Entonces, simplemente, ustedes van a realizar un mapa mental o mapa conceptual, ¿sí? De estos temas de aquí, de MRU, de movimiento rectilíneo uniforme, que les va a servir bastante para el tema que vamos a observar luego, en la próxima clase. Eso es el motivo que se les manda a estudiar. No vamos a entrar en MRU ni MRUA en esta clase, porque ustedes ya lo han visto, es redundar lo mismo otra vez, ¿ya? En ese mapa mental tienen que estar especificadas características, fórmulas y gráficas, porque ustedes los van a utilizar en el movimiento que vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Entonces, a investigar, es como investigar, e incluso, aparte de investigación, tienen que, es como que una manera de reforzar ese conocimiento, de acordarse, de recordar lo que van ustedes a investigar. Punto 2, es lo mismo, realice un mapa mental sobre, en cambio, pero es sobre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el famoso MRUA. Asimismo, donde se especifique características, fórmulas y gráficas. ¿Ya? Gráficas. Cuando hablo de gráficas en estos dos movimientos, quiere decir la gráfica velocidad sobre velocidad versus tiempo o posición versus tiempo. ¿Ya? Entonces, cualquiera de esos dos para que pongan, coloquen en este mapa mental. ¿Ya? Dos puntos que van a realizar. El 3 es resolver los ejercicios sobre aceleración media instantánea, tal como lo hemos hecho en esta tarde. Recuerde que se va a calificar el procedimiento de cada ejercicio. Algunos se ha dado el modo de que solo ponen la respuesta y eso no es. Estos ejercicios están tomados de su libro de bachillerato. Aquí les he puesto de dónde están tomados para que tengan referencia. Ustedes puedan consultar si tal vez no entiendan aquí alguna letra, alguna palabra. Entonces ustedes también vayan allá y lo observen. Aquí simplemente son 3 ejercicios y estas 2 son simplemente preguntas, nada más. Tienen que responderlas, razonar. ¿Ya? El resto son ejercicios. Eso es lo que van a realizar ustedes en esta semana, estimados estudiantes. Lo archivan en su portafolio y ahí se espera hasta que se les diga que presenten. Eso. ¿Alguna pregunta de la tarea? No, licenciado, ninguna pregunta. Ya, voy a descargar la lista de asistencia. Tercera vez que descargo la lista de asistencia para que ustedes puedan tener en cuenta. Ya, listo, estimados estudiantes. Si no hay más preguntas, yo les agradezco bastante su atención. Que tengan un excelente ya tarde-noche. Cuídense, nos vemos la próxima clase. Chao. Cuídense. Hasta luego, licenciado. Nos vemos. Hasta luego. Ya, pasen bien.